Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, santo y misericordioso, nuestro Padre Dios, éramos nosotros alejados de ti y morábamos en el pecado. Sin embargo, tuviste misericordia con nosotros y el Señor ha recibido todo el castigo y la ira en vez de nosotros, y con la sangre preciosa derramada de Jesús ha lavado nuestros pecados eternamente. Te agradecemos por salvarnos sin ningún mérito. Ahora, el tiempo que queda, que tú has permitido en nuestro cuerpo, solo queremos vivir pagando tu gracia y para tu voluntad y para tu gloria, para tu evangelio y para tu iglesia. Queremos vivir obedeciendo y sirviendo. Te agradecemos por toda esta ayuda. En este tiempo estamos aquí reunidos juntos aún en las dificultades y nos has dado el tiempo precioso de aprender tu palabra. Por el catástrofe de coronavirus, aunque no podemos reunirnos juntos, está en cada hogar, en cada lugar. A todos los hermanos que nos están escuchando la palabra, al corazón de ellos que esté junto el Espíritu Santo y ayúdalos. También observe el corazón de cada uno, también abúndeles con la gracia digna a cada uno. Todas las iglesias que hay en el extranjero y en todo Corea, tu Señor cuida a cada uno. Creemos eso, Señor, y agradecemos. A todos los pastores que también predican la palabra, dele más el poder del Espíritu Santo, tu gracia y tu amor, para que puedan predicar el Evangelio más fervorosamente, para que pueda haber una gran obra en que un alma reciba la salvación, que sea en cualquier dificultad, en cualquier aflicción, que tu obra no pare, sino que todo sea según tu plan. Oramos para eso, Señor. A los que están con la enfermedad, recupere su salud rápidamente, para que la vida que les resta puedan predicar el Evangelio y para que puedan vivir para ti. Dele y acepte más la oportunidad a los que están en tribulación, que sea la iglesia o que sean los hermanos. A cada uno de ellos abúndeles con la digna gracia para que ninguno vaya a la perdición. Aférrelos, Señor. En este tiempo estamos reunidos para recibir tu palabra que necesitamos y también nos das la gracia abundante. También nos enseñas el camino correcto. En este tiempo también tu voluntad santa que nos quieres manifestar. Manifiéstanos, Señor, para que esa palabra quede grabado y que se cumpla en nuestro corazón y en nuestra vida. Siempre somos débiles y nos falta mucho, pero tú quien encargas de nuestra debilidad. Solamente confiamos en las manos poderosas de ti. Para tu gloria, Señor, hasta el día que estemos ante ti, ayuda para que podamos vivir en tu palabra sin ninguna perdición. Guíanos, Señor. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Busquemos juntos la Biblia. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Vamos a leer juntos lentamente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Habrá la alabanza preparada en el coro?
마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여서 여호와를 사랑하라. 내게 준 계명을 마음에 새기고 부지런히 이웃에게 전하여라. 그러면 내가 짓지 않은 큰 집을 주리라. 내가 심지 않은 과실을 먹게 하리라. 그러나 한 가지 잊지는 말아라. 죄인 된 우리를 구원하신 여호와를. 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여서 여호와를 사랑하라. 내게 준 계명을 마음에 새기고 부지런히 이웃에게 전하여라. 그러면 내가 짓지 않은 큰 집을 주리라. 내가 심지 않은 과실을 먹게 하리라. 그러나 한 가지 잊지는 말아라. 죄인 된 우리를 구원하신 여호와를. El verano de este año está más calor que los otros años. Una hermana ayer me envió un mensaje y me dijo que tenía tanta calor que estaba parpadeando sus ojos y miró al cielo y dijo: Dios, por favor, apague la caldera que has puesto muy fuerte la caldera.
Y si es que Dios lo apaga mucho, entonces quizás morimos de frío, ¿no? O es mejor que digamos que hay que poner más alto el aire acondicionado. Así me estaba bromeando y realmente hace mucho calor. Pero como dicen, los granos maduran cuando están calientes. Cuando está caliente. Por eso cuando vivimos en este mundo, que sea el desastre natural o el peligro que viene por eso, o los problemas, las dificultades que llegan en nuestra vida, realmente tenemos tantas aflicciones. Los cristianos, a la diferencia de los mundanos, también tenemos dificultades que no saben ellos. Y también en la historia de la iglesia hubieron muchas aflicciones, tribulaciones y dificultades. Y en medio de eso también hemos guardado muy bien la fe y hemos evangelizado. Y si es que nos fijamos más específicamente, es que más que en la comodidad, cuando hubo la dificultad y tribulación, se ha predicado más fuertemente el Evangelio de Dios y han recibido muchos a salvación. Y en algunos años atrás, en el país China, hubieron hermanos que realmente eran renacidos y dice que son bautizados también. Ellos han predicado el Evangelio fervorosamente, pero fue encarcelado. Y cuando fueron encarcelados como Pablo, han predicado el Evangelio en la cárcel y en la dificultad y en tribulación. Ellos no le importaba eso y aunque le mataran, seguía predicando el Evangelio. Realmente han predicado a tantos que en ese momento hubieron bastantes salvos. Es por eso que yo ayer he terminado de leer el libro que el título es La Iglesia de China. Realmente parece mucho la tribulación de la época de los apóstoles. Igual que nosotros tenemos tribulación, pero no se puede comparar con aquella época. Realmente ellos han guardado su fe y han evangelizado aún en las tribulaciones y hubo grandes obras del evangelismo. Por eso en China realmente ellos intentaron de eliminar todas las Biblias, todos los cristianos, y no podían conseguir la Biblia. Sin embargo, muchos cristianos que había en el extranjero han hecho Biblias y como secreto han enviado ahí. Quizás puedo decir que contrabandeaban la Biblia, ¿no? Son contrabandistas del Evangelio. Entonces, si es que cuando recibieron una Biblia, realmente estaban tan felices porque no podían conseguir la Biblia. Entonces, ellos también han transcrito la Biblia para compartir con otros. Realmente es muy grandioso. Así han guardado la fe hasta el último momento. He visto esos aspectos. Nosotros también estamos pasando por estas dificultades, pero esto es para confiar más en Dios, para evangelizar y para vivir para el Señor. Es por eso que llega la tribulación y aflicción y las dificultades. Tenemos que pensar más en cómo guardar mi fe y hay que aprender y también hay que saber cómo Dios está esperando de nosotros. No tenemos que dar pasos atrás, no solamente avanzar hacia adelante. Tenemos que vivir esforzadamente para el Señor, porque en esta última época estamos aquí vivos y es muy seguro que está ocurriendo los acontecimientos que deben pasar en los últimos días. Y realmente vivimos para el Señor, pero no hay mucha oportunidad que podamos vivir para el Señor. En esta última época, los cristianos, ¿qué personas deben ser? En 2 de Pedro, capítulo 3, dice: Dios hará desaparecer este mundo, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Todo estará bajo el juicio de Dios. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y presurándoos para la venida del día de Dios? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Dice que tenemos que procurar de estar hallados ante Él sin mancha e irreprensible. Hay una palabra así.
Y nosotros cada mañana de domingo estamos aprendiendo con un gran título de ser llenos del Espíritu. Realmente es un título muy grande. Hay que ser llenos del Espíritu Santo. Bajo ese título estamos aprendiendo sucesivamente cómo es llevar la vida siendo llenos del Espíritu Santo. Y en Gálatas 5, 22 y 23 estamos hablando acerca de los frutos del Espíritu Santo. Que sea lleno del Espíritu Santo quiere decir que sea lleno, o sea, que sea en plenitud de algo, sin que falte ninguna cosa, que esté perfecto, que esté satisfecho. Hay esos significados. Dios es quien nos pide algo perfecto de nosotros. Por ejemplo, el amor perfecto, el amor eterno nos dio la salvación perfecta y la vida perfecta. El amor de Dios también es perfecto y eterno. Pero Dios también nos pide ser la perfección. Como dice en San Mateo 5:48, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. También en San Mateo 22, Jesús, hablando de los mandamientos que ha dicho en el Antiguo Testamento, que hay que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Tenemos que dar todo nuestro corazón, o sea, al 100%, con toda nuestra fuerza, con toda mi alma y la mente y con toda mi vida tengo que amar a Dios. Es porque Dios así nos amó. Entonces Dios también pide el amor de nosotros hacia Él. También en 1 de Pedro 1:15 a 16 dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Nuestro Padre es santo. Es por eso que como aquel que os llamó es santo, que nos llamó, o sea, que nos salvó, como Él tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera tenemos que ser santos. No tenemos que ser santos a la mitad, sino Él quiere que seamos santos como Dios. Dice, sed santos porque yo soy santo. También, como lo saben bien, en Apocalipsis 2, versículo 10 dice: sé fiel hasta la muerte. Hay que ser fiel, pero ¿hasta dónde? Dice hasta la muerte. Hasta la muerte, sé fiel. Ahora que uno esté lleno es la perfección. No falta. No hay falta. La gracia que Dios nos dio es una gracia perfecta. Por eso en Efesios 3:19 dice: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios. Para que seamos llenos de eso. Y Él quiere que eso esté en nosotros. No es que solamente recibimos la salvación y como tenemos esta carne, como somos humanos, ¿cómo podremos vivir así? Ya está bien que solamente voy a vivir como yo quiera. Uno piensa así, pero Dios no piensa así. Porque Dios nos pide perfectamente. Y si es que nos pide, no es porque lo pide por pedir, sino nos da el poder suficiente de hacerlo. Él no es quien siembra y que no puede cosechar. Él no es quien no nos da y nos pide dar. Nos dio la vida, nos dio el amor, nos dio el poder de ser llenos del Espíritu Santo, también nos dio la fuerza suficiente y por eso nos pide. Por eso la gracia que Dios nos da, la vida que nos da y la fuerza del Espíritu Santo, si es que podemos ser llenos de todo eso, entonces nosotros también podemos entrar en ese nivel de la plenitud como Dios quiere y tenemos que anhelar para eso. La vid debe llevar uvas
y el buen árbol, buenos frutos. Si hemos recibido la vida de Dios, esta vida está en mí. ¿Y qué hace este Espíritu Santo en mí? El Espíritu Santo no está durmiendo, sino cada día me hace comprender de Dios. También siembra el amor de Dios en nosotros, con su palabra. Renueva cada día mi vida y mi corazón, y me guía a la verdad. Y también convierte nuestra vida y nuestros pensamientos para que poco a poco seamos como sus hijos dignos, para que parezcamos más a su temperamento. Nos guía. Por eso, siendo un cristiano verdadero, siendo un hijo de Dios, tenemos que ser su hijo y lo somos, y también somos su heredero, y no solamente por la palabra. Supongamos que un rey engendró a su hijo y ese hijo obviamente es el príncipe y ese lugar es de cualquiera. No, tiene que ser educado siendo un príncipe, también tiene la dignidad de comportarse, también tiene que ser honrado por todo el pueblo y así puede estar en el aposento del rey, tiene esa responsabilidad. Y que nosotros seamos el hijo de Dios es mucho mayor que esto 100 o 1000 veces más. Somos herederos de Dios, somos hijos de Dios, les encanta esta palabra, pero no deben llevar una vida sin relación a esto. Hay que anhelar para esto. Si es que uno anhela, ocurrirá lo que uno quiere. Por eso, los espíritus, el fruto del Espíritu Santo, estamos aprendiendo cada domingo y quizás ya lo han aprendido cuáles son los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que bueno, no lo sé contar todo, lo recito muy bien y sacaré 100 puntos para esto. Pero hay que saber si realmente esos frutos se han cumplido en nuestro corazón. Eso no solamente es una historia de comunismo. No es algo que no podemos alcanzar. Y así lo piensan. ¿Cómo podemos llevar los frutos del Espíritu Santo? Uno piensa así. El Espíritu Santo nos ayuda a llevar sus frutos. Entonces, ¿por qué es imposible? Siembra semillas en primavera, crece según su especie, crece en verano, pasan tifones, lluvias fuertes y cuando llega el otoño lleva frutos. Y nosotros tenemos que ser grano porque la paja será quemado en el fuego. Y no piensan acerca del fruto del Espíritu Santo, no tienen interés, tampoco tienen el pensamiento de aprender cómo llevar los frutos del Espíritu Santo. Entonces esa persona, no sé, ¿cómo será su fe? Quizás será una lata vacía. Y eso puede ser equivocado. Hay que anhelarlo. Procurad pues los dones mejores. También el amor de Dios se puede cumplir en nuestro corazón y en nuestra vida. Aunque no podemos ser perfectos, sí podemos ir perfeccionándonos poco a poco y hay que haber un intento de nosotros. Y después realmente se transformará nuestro cuerpo para encontrarnos con el Señor. Por eso hoy día también entre los frutos del Espíritu Santo, la vez pasada he hablado acerca de que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y la tercera es la paz. Esta vez yo también, es la primera vez que les estoy dando el sermón acerca de los frutos del Espíritu Santo, así específicamente hablando de palabra y de palabra. Y yo viendo la palabra esta vez realmente he comprendido nuevas cosas y me he sorprendido. Y los frutos del Espíritu Santo no es algo imposible, sino es posible.
realicé esto porque antes yo también, escuchando esta palabra de que tengo que llevar los frutos del Espíritu Santo, yo pensé que esto es algo que se va cumpliendo en nuestra vida. ¿Cómo podremos cumplir los 9 frutos del Espíritu Santo cada uno? Así yo pensé, ¿no? Pero comprendí esta vez que eso no es cierto, porque Dios pide esos frutos en la vida real a nosotros. Por eso el tercer fruto dice que es la paz. Amor, gozo y paz, dice. Hemos recibido el amor de Dios, y si uno recibió el amor, obviamente es salvo porque comprendió su amor. Entonces hay un gozo, hay un regocijo. Dice, regocijaos siempre. Uno quien es salvo, que sea siempre, quiere decir que esté cómodo o en dificultades, que esté en pobreza o en riqueza. Cualquier tribulación que tenga, aunque llegue a la muerte, puede regocijar. Es porque nos dio ese gozo. A los que tienen esta felicidad también llega la paz. ¿Qué quiere decir la paz? Es la reconciliación, pacífico, tranquilidad. Tienen esos significados, ¿no? Por eso la paz. Paz con Dios, reconciliación con Dios, pacífico con Dios, tranquilidad con Dios. Estos son los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo es la paz. Los hombres han pecado y se han alejado mucho de Dios y están perdidos. Con sus malas conductas fueron enemigos con Dios. Sin embargo, Dios aún así nos amó, y nosotros quienes éramos enemigos, ha mandado a su unigénito a morir en la cruz para cumplir la paz. Y Él quiere hacer la paz. No solamente ha salvado a los pecadores que iban a la destrucción, sino el resultado de la salvación es para cumplir la paz. Es por eso que en Colosenses 1:20 dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En 1 de Juan 4, versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación quiere decir que éramos enemigos, pero ahora hay paz, que se ha cumplido la amistad con Dios. Como Dios es justo, Él no puede aceptar la paz teniendo los pecados. Por eso todos los pecados que hemos cometido, para esos pecados Jesucristo ha muerto en la cruz siendo el unigénito de Dios. Ha recibido todo el castigo y la ira de Dios justo. Por eso Él fue la propiciación, ese sacrificio, y se ha cumplido la paz con Dios. En Isaías 57:21 dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Para los impíos no puede haber la paz porque son enemigos con Dios, se han alejado, son perdidos y tienen que recibir toda la ira y el castigo de Dios porque van a ir al infierno. Por eso no puede haber la paz. Sin embargo, Jesucristo, que ha muerto por todos esos pecados, ya pagó todo. Es por eso que sí puede decir que hay paz ahora. También Isaías 53, versículo 5 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Jesucristo, quien no tiene pecados, ha recibido toda la ira y el castigo en vez de nosotros, lo cargó todo. Y ha cumplido la paz con Dios. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Realmente esto es algo sorprendente. Fue una promesa de 700 años antes de Cristo. Y es por eso que se cumplió esa paz. Es la reconciliación, la paz. Dios es Dios de reconciliación. En 1 de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios ha quitado todos los pecados del mundo y cumplió la paz. Igual que un país fuerte con un país débil, supongamos que son enemigos, pero este país tan pequeño
no le queda otra opción que morir o ser vencido, porque si es que van por ellos van a morir. Pero supongamos que el país fuerte dijo que no es necesario la guerra, tenemos misericordia a vosotros, porque sabemos de que si peleamos con ustedes van a fracasarse y no queremos eso. Y supongamos que se cumplió un tratado de paz. Entonces, si es que ha dado la mano para pacificar y si es que ellos no quieren y se huyen, entonces serán fracasados. Por eso Dios ha cumplido la paz en la cruz. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Dios ha solucionado todos los pecados y con sus brazos abiertos nos está diciendo que vuélvete a mí. A todos los desobedientes, a todos los que están... A todo el día extendí mis manos al rebelde y contradictor, así dijo Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que en Él cree. Si es cualquier persona que comprende el amor de Dios, puede obtener la vida eterna. Esto es la paz con Dios. Busquemos juntos Colosenses capítulo 1. Busquemos Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Desde el versículo 20 hasta 22 yo les leo. Colosenses capítulo 1, desde el versículo 20 a 22. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Éramos alejados de él en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de su carne por medio de la muerte. Por eso la tierra maldita y con el cielo glorioso quiere que cumpla la paz y de esto se goza Dios. Realmente Dios es Dios de paz. Por eso en su cuerpo de carne por medio de la muerte os ha reconciliado. Que fuimos reconciliados es por la muerte del unigénito, quien es Jesús, y para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Dios, que nos ha salvado y que ha reconciliado, dice que es para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles, pero delante de él. Así ha dicho. Realmente son promesas tan asombrosas. También busquemos juntos Romanos capítulo 5. Busquemos Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 10 a 11. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo de esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados con Dios. Que fuimos reconciliados con Dios es por el Hijo unigénito que ha muerto por nosotros y ha recibido la ira y el castigo en vez de nosotros. Por eso, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por la muerte de Jesús se quitó la enemistad con Dios
y nos dio la esperanza viva y eterna de entrar en el cielo y nos dio la salvación. Y dice, y no solo de esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos ha reconciliado, por eso tenemos ese gozo en Jesús. También busquemos juntos en la Biblia Isaías capítulo 54. Busquemos juntos Isaías capítulo 54, versículo 9 a 10. Yo les voy a leer. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Realmente es muy asombrosa esta palabra. Dice que esto me será como en los días de Noé. ¿Qué cosa podrá ser comparado con los días de Noé? En la época de Noé estaba lleno de la maldad y Dios ha bajado su ira y el castigo, por eso lavó todo este mundo con agua. Esto fue el juicio justo de Dios. Obviamente después de haber el diluvio, Dios ha puesto un arco iris dando el pacto que ya yo juzgaré este mundo con agua. Esto es un pacto. Por eso los 7 colores de arco iris lo ha puesto. Y Dios dijo 7 veces que pondré el pacto. Con la justicia de Dios, dijo que con la ley Dios ya no juzgará con agua. Por eso Jesús en la cruz, como ha quitado nuestros pecados eternamente, Él ha jurado que ya jamás juzgará este mundo con agua. Esto es la promesa de su pacto. Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Claro, en Apocalipsis 6 dice que los montes se moverán y los collados temblarán. Que Dios va a juzgar este mundo. Montes grandes moverán, collados temblarán. El amor de Él nunca cambia. Claro que este mundo será fracasado todo. El pacto de pacificar de Dios dice que Dios no lo moverá. Realmente es una promesa tan grandiosa. Realmente la paz de Dios es algo asombroso. Por eso en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por haber creído con nuestra fe, como fuimos justificados y hemos tenido el perdón de los pecados, ahora por Jesucristo tenemos paz para con Dios. Ahora, la vida cristiana es disfrutar la paz que yo tengo con Dios. Sucesivamente, constantemente. Esa paz con Dios se tiene que seguir. ¿Y por qué? Porque aunque la salvación no se pierde, pero quizás la paz se puede quebrantar. Igual que los novios se casaron y tuvieron hijos y están viviendo muy bien, pero si es que se equivoca alguien, quizás se puede quebrantar la paz. Como son imperfectos los dos, tienen diferentes carácter. También por los problemas tan sencillos, si es que empiezan a pelear, a discutir, entonces en los peores casos se divorcian, lo saben bien. Se quebranta la paz. Cuando se quebranta la paz, que sea la felicidad o el gozo, se rompe totalmente. Por eso, para cumplir el regocijo, los dos siempre tienen que intentar unos a otros.
entender unos a otros, ceder unos a otros. También para los unos a otros hay que sacrificarse, hay que apreciar, y en medio de eso se continúa la paz. Igual que esto, después de recibir la salvación, estando en la vida de Dios, se ha cumplido la paz con Dios. Y tenemos que disfrutar la paz con Dios. Quiere decir que esto se tiene que continuar, porque si no, se puede quebrantar la paz. Por eso en 2 Corintios 5:20, apóstol Pablo dijo a los santos de Corinto: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto es la palabra dicha a los salvos, o sea que ya tienen hecho la paz con Dios. Pero ¿por qué dice reconciliaos con Dios? Las personas en Corinto sí fueron salvos, pero se había quebrantado la reconciliación con Dios. La paz que tuvieron con Dios se cumple en la comunión con Dios, así se continúa. Sin embargo, los santos de Corinto se ha quebrantado la paz con Dios. La paz con Dios se cumple en la vida por haber obedecido en la palabra de Dios. Busquemos juntos Filipenses capítulo 4. Busquemos Filipenses capítulo 4. Busquemos juntos Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Dice: lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Apóstol Pablo a los santos de Filipo ha enseñado muchas palabras que él recibió de Dios. Dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y también enseñó cómo ha vivido apóstol Pablo, y que tome el ejemplo, porque el Dios de paz estará con vosotros si hacen estas cosas. Dice Dios de paz, Dios de amor, Dios de paz. Así el Dios de paz estará con vosotros. Hay muchas palabras en la Biblia que significa el entonces. Si hace algo, entonces pasará esto. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Andad en él y tendrá comunión con Dios. Entonces, si es que obedece la palabra de Dios, obviamente Dios de paz estará con él, porque si no, no se cumple la paz con Dios. Esta paz se tiene que cumplir en la obediencia de Dios. Si es que desobedece a la palabra de Dios, dice que ya cumplí la paz con Dios, empieza a cantar, todo esto es una mentira. Es por eso que dice que hay que reconciliar con Dios. En la vida de la obediencia con Dios, en la vida de la comunión de Dios, hay que obedecer para llevar una vida normal. Y ahí se puede encontrar la paz y la reconciliación con Dios. Por eso en Isaías 26, versículo 3 dice también que Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Que esté guardado en completa paz, a cuyo pensamiento en ti persevera, quiere decir que está fijo el pensamiento que uno tiene. Igual que una persona tiene fijada su meta, y igual que ir hacia allá, hay que fijar nuestros pensamientos en Dios, y ellos son los firmes en sus pensamientos.
para no tener ningún cambio en obedecer a la palabra de Dios, esas personas serán protegidos de Dios de paz a paz. Porque sea salvo, obviamente no puede haber la paz como quiera, porque obviamente no cambia la salvación, pero en la vida puede quebrantar la paz. Igual que la relación de un padre e hijo, que sea relación de amor, relación de la vida, siempre hay que obedecer. Porque si no, se quebranta la paz y van a ser infelices. Por eso hay que intentar unos a otros para mejorar, para que cumpla la paz con Dios. Esto es algo muy importante. No tiene que vivir a su propia comodidad y así no puede ser cumplido la paz con Dios, quien Él es santo y perfecto. En 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nos ha salvado y con el Hijo Jesucristo fuimos llamados a hacer la comunión con Dios, con los santos. Esto es la vida cristiana y esto es la iglesia. Estando en la iglesia se cumple la paz. Los santos de Corinto han recibido la salvación con la gracia de Dios y hubo un problema en la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no se cumplió la comunión entre los santos. Se dividía en sectas diferentes. Hubieron envidia, celos, disputa. Y no se había cumplido la reconciliación. Es por eso que no pudieron tener la comunión con Dios, se quebrantó. Por eso a los santos de Corinto dijo: reconciliaos con Dios, así fuertemente lo dijo. Para reconciliar con Dios, hay que saber dónde está Dios. Está junto con los santos. Nos ha salvado para que hagamos la comunión con los hermanos. Cuando se cumple la comunión con Dios, se cumple la comunión con los hermanos. Esto es como la relación triangular. Por eso en 1 de Juan 1, versículo 3 dice: estas cosas os escribimos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Comunión, nuestra comunión, es tenerlo con Dios y también a través de Cristo. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros es con el Padre y con su Hijo y con los hermanos. En la iglesia, estando en la iglesia se cumple la paz con Dios. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Se cumple la paz con Dios. También se cumple la comunión entre los santos y ahí puede estar lleno del gozo. Si es que se quebranta la paz en una familia, tampoco hay gozo ni regocijos. Lo saben bien. Una familia que parece un cielo, que de tanta felicidad después parece ser un infierno. Esa paz se tiene que cumplir. Por eso en 1 de Juan 1, 5-7 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Como Dios es luz, como la luz y la oscuridad pueden llevarse. Para nosotros llevar bien con Dios, quien es la luz, ¿cómo podemos hacer? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Tener comunión con Dios y tener buena comunión con los hermanos. Y así en el corazón está escondiendo pecados ante las personas. Esto es la oscuridad.
Tenemos que saber revelar los pecados que tenemos a las personas. Andar en la luz es eso. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Y hay algo que podremos esconder a Él? Pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Diciendo que hay luz si andamos en la oscuridad, esto es mentira, que tenemos comunión con Dios. Si es que no tiene comunión con Dios, imposible tener comunión con los hermanos. Un hermano que yo conozco salió de grupo de jóvenes y dijo que hay que amar unos a otros, que hay que esforzarnos, pero después ha hecho unas porquerías y salió. Después se reveló todo, pero aunque no se revele, también Dios sabe todo. En esta comunión no puede haber una mentira. Si es que uno anda en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fuimos perdonados eternamente y esto es la salvación. Y después de ser salvos, quizás nos equivocamos porque no somos perfectos. Pero si andamos en luz, que sea el pecado más pequeño se revela. Uno se arrepiente y la obra de Dios obra en la luz. Y los que andan en la oscuridad no pueden ser perdonados los pecados. Así puede haber la comunión con Dios y puede haber la comunión verdadera entre los santos. Y en medio de eso Dios obra. Ahora, esta comunión, esa paz, que sea comunión o paz, es lo mismo. Estando en la comunión, hay comunión con Dios y hay gozo, y llevando la vida de obedecer a su palabra, se cumple la paz. Hay que bloquear totalmente todos los pecados que quebrantan la paz con Dios. Uno esconde los pecados diciendo que yo tengo paz con Dios, esto es imposible. Cumplir la paz con Dios no es algo imposible. En Santiago 4:4-5 lo saben bien. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo se constituye enemigo de Dios? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Una mujer se casó con un varón, vive muy bien, pero de repente le gusta otro hombre y si es que sigue al otro, obviamente esto es una mujer fornicaria. Que haya fornicado en el corazón o que sea en el cuerpo. A los santos salvos Dios realmente ama tanto, y no solamente ama, sino también Él quiere recibir el amor de nosotros, quiere recibir el amor perfecto. Pero ¿qué es ser amigo con el mundo? Dice que no hay que amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice que esto es cometer la fornicación con Dios. La amistad del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿qué reconciliación puede haber o qué paz puede haber? El Espíritu Santo que ayudó a morar en Dios realmente nos ama tanto. Yo he visto en un libro que un hombre ha visto a su esposa que realmente está hermosa. Entonces dice que yo me siento muy orgulloso porque muchos hombres siguen a mi esposa porque es tan hermosa. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿esto será un hombre grandioso? No, está loco, ¿no? Como dice en Cantares,
que no se derrame agua de fuente sellada, sino que sea para ti solo y no para los extraños contigo. El amor es monopolio, es para uno. También tenemos que amar más a Dios que otras cosas porque Dios es celoso. ¿No sabéis que Dios es celoso? Uno vive como uno quiere, como le dé la gana. Eso está ignorando totalmente a la Biblia. Entonces, ¿cómo puede cumplir la paz? Si es que le gusta a otro hombre o a otra mujer secretamente, ¿se puede cumplir la paz en la familia? Eso es engañar unos a otros. Esto es falsedad. No puede haber esta cosa. Por eso, busquemos juntos Colosenses capítulo 1. Después de Filipenses está Colosenses capítulo 1. Busquemos versículo 22. Colosenses 1, versículo 22 dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Como lo pacificó, ahora podemos presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cuál es el resultado de ser pacificado con Dios? Ahora podemos tener la comunión siendo santos, sin mancha e irreprensibles, y podemos estar de pie ante Él. También busquemos juntos Job capítulo 22. Busquemos Job capítulo 22. Job capítulo 22, versículo 21. Leamos juntos, versículo 21. Vuelve ahora en amistad con Él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Dice, vuelve ahora en amistad con Él, y así podremos tener paz. Y por ello te vendrá el bien. Hay que tener amistad con Dios y tener paz, porque así llegará la bendición de Dios. Cumplir la paz sucesivamente con Dios es muy importante. Dios, que nos hizo cumplir la paz con Él, después de recibir la salvación, nosotros obedeciendo a su palabra, en toda esa vida, Él quiere que continúe la paz con Dios. Dice que tenemos que disfrutar la paz. Si es que uno tiene un pecado escondido y no siente nada en su corazón y como si nada viene a la iglesia, en San Mateo 5:9 Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. En San Mateo capítulo 5 también les he hablado acerca de las 8 bienaventuranzas, pero si uno ve específicamente, son 7 tipos de bienaventuranzas. Y el séptimo bendición dice: bienaventurados los pacificadores. ¿Qué es esta paz? Es después de recibir la salvación, esa paz entre los santos. Ser pacificadores quiere decir que se ha cumplido la paz con Dios y esa evidencia que es hijo de Dios se ha sellado. Entonces, si es que está preparado todos los papeles, lo sella como sello de aprobación, ¿no? Y después, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto está metido en la primera lista, ¿no? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahora nosotros, siendo hijo de Dios, la personalidad de los cristianos está afirmada, o sea, las
7 bienaventuranzas es la personalidad, que los pecadores después de recibir la salvación, cuando se cumple la personalidad de Dios, ahora podemos ser padecidos por causa de la justicia. Por eso los pacificadores tienen la bendición. Ser pacificadores no es solamente con Dios, sino entre los hermanos se cumple la paz. La iglesia está reunido entre las personas que tuvieron la paz con Dios y entre ellos se cumple la paz. Por eso los que son salvos se tiene que cumplir la paz entre los hermanos, igual que se ha cumplido la paz con Dios. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es la misma palabra. Por eso en San Mateo 5, versículo 23 a 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda primero, reconcíliate primero con tu hermano. Y si es que tuvo algunos problemas con ese hermano, primero hay que reconciliar con ese hermano. Y dice, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué quiere decir esto? Sin haber reconciliado con Dios, jamás se puede reconciliar con los hermanos. Si no se ha reconciliado con los hermanos, no se cumple la reconciliación con Dios igual. Porque Dios no acepta la ofrenda de los santos si no se ha cumplido la reconciliación entre los hermanos. Sin amar a los hermanos visibles, es imposible amar a Dios invisible. También es la mentira, es lo mismo. Ahora para pacificar. Por eso en San Mateo 6, versículo 15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Supongamos que un hermano o una hermana se equivocó conmigo, que sea por sus conductas o por las palabras. Por esta razón yo odio a esa persona y tengo ese problema. Si hizo tales cosas a mí, entonces veamos qué hace. Y ahí se quebranta la paz y la comunión porque no sabe perdonar. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Que no perdona las ofensas quiere decir que no puede pacificar con Dios. A los que tienen los problemas, ¿cómo puede reconciliar? Pone excusas y odia unos a otros. Entre los hermanos salvos hacen esto. Rápidamente hay que reconciliarse. Antes de orar y antes de hacer algo por Dios, primero hay que solucionar eso. Primero vayan y reconcilien con ese hermano. Porque si no se reconcilian, Dios tampoco perdonará vuestras ofensas. Que no perdone las ofensas quiere decir que sin perdonar los errores, ¿cómo puede tener comunión con Dios? Por eso, si no se cumple la reconciliación entre los hermanos, quiere decir que no quiere reconciliar con Dios. Ay, está bien que no me reconcilie con Dios, porque yo viendo la cara de ese hermano, de esa hermana, no quiero ir a la iglesia, no quiero hacer nada. Entonces quiere decir que no quiere ver a Dios tampoco. Entre los hijos, si es que se reconcilia y se lleva muy bien, entonces los padres se gozan tanto, ¿no? Pero entre los hijos se odian, dicen groserías y pelean, entonces el corazón de los padres se rompe totalmente, le hacen doler. Entonces a los padres odian esto, ¿no? Aunque ese hermano haya equivocado conmigo. Por eso Pedro dijo, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús, ¿qué dijo?
No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces uno calcula 70 por 7. No está diciendo para que calcule ese número para solamente perdonar, sino es un perdón eterno, perfecto. Jesús, viendo a Judas, Jesús ya sabía que lo iba a vender, pero él nunca había cambiado su rostro sabiendo que Judas le iba a vender. Por eso los discípulos no se dieron cuenta. Entonces Jesús también lavando sus pies a él, también está mostrando el amor hacia él. Dice hasta el fin. Judas hasta el fin ha rechazado el amor de Jesús. Como nuestro Señor nos amó, también tenemos que amar a los hermanos. Amar es reconciliar. Amar es perdonar. Yo jamás voy a perdonar a ese hermano, a esa hermana, que jamás pueda soportar más. Entonces, ¿qué quieren hacer? Ya se quebrantó la paz con Dios. En Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice, benignos unos con otros, misericordiosos. Realmente tenemos muchas dificultades en tristeza y muchos ignoran a los cristianos. Entonces, entre nosotros tenemos que ser benignos. También amar unos a otros. Y si es que no tomamos misericordia entre nosotros, ¿quién tendrá misericordia con nosotros? Pero se discuten, peñizcan, pelean, ponen rojo su cara, y ese hermano, ¿dónde podrá recibir el consuelo? No es algo sencillo tener la paz con Dios. Toda esta palabra está hablando de la paz con Dios, con la paz de los hermanos. Se cumple en Cristo. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No solamente nos ha quitado los pecados eternamente, sino sucesivamente tenemos que ser perdonados. Pero no podemos perdonar a los hermanos. Jamás voy a perdonar a ese hermano, a esa hermana. Entonces Dios tampoco nos perdonará. Busquemos juntos Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Solo hasta aquí por ahora. Dice, si alguno tuviera queja contra otro, quiere decir que si entre los hermanos, entre las hermanas tiene algún problema, que no hay que pensar siempre en eso y dejarlo que fluya, sino dice soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. A esa persona ni siquiera quiere perdonarme, entonces no me importa yo perdonar a esa persona. Sin importar eso, yo tengo que acercarme primero para perdonar a ese hermano. Dice, soportándoos unos a otros, quiere decir que hay que aceptar ese error. Ni siquiera se saludan en la iglesia porque hayan peleado. No sé qué cosa tienen problema, pero ni siquiera se acercan, no se hablan, no saludan. No deben hacer eso. Dice, perdonándoos unos a otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Cuánto nos perdonó Jesús? Si es que yo no quiero perdonar a ese hermano, hay mucho más error nosotros contra Dios. Jesús nos perdonó, entonces tenemos que saber perdonar al otro también. Entonces esa persona tampoco me perdonará y no se cumple la paz.
Es paz con Dios, paz con los hermanos. Paz con los hermanos es paz con Dios. Esto es una relación exacta. Dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, no debe faltar el amor, porque esto es el vínculo perfecto. El vínculo que nos fue amarrada es solamente con el amor de Dios. Si no es por el amor de Dios, no podemos ser uno. Y en versículo 15 dice, leamos juntos, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios, la reconciliación de Dios, que esa paz gobierne nuestro corazón. Que la paz del Señor siempre gobierne mi corazón. Esa paz, para que gobierne siempre en mi corazón, tenemos que obedecer a la palabra de Dios, saber perdonar a los hermanos. Se continúa la paz con Dios, también con los hermanos. Por eso esa paz tiene que gobernar totalmente en nuestro corazón para que guarde mi corazón. Dice, asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo para la paz. ¿Qué es un solo cuerpo? Esa iglesia que es el cuerpo de Cristo y la cabeza es Jesús. Estando bajo la cabeza quien es Jesús, tenemos que ser un solo cuerpo y ahí puede haber la paz. Para tener la paz fuimos llamados a ser un solo cuerpo. También entre el matrimonio sabemos bien que es difícil de siempre mantener la paz, pero con un corazón amplio de saber perdonar, de saber ceder, de perdonar unos a otros, de intentar de entender unos a otros. Sin este esfuerzo va a ser difícil tener la paz. No busca lo suyo, sino de otros. El amor es sufrido, es benigno. El amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita. Todas estas cosas. Fuiste llamados en un solo cuerpo. Amad unos a otros. Fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La gracia de Dios, tenemos que siempre agradecer en todo. Que gobierne la paz en nuestro corazón y el gozo también, tener siempre el corazón de agradecimiento a Dios. Entonces Dios siempre nos da la paz en nuestro corazón y no se debe quebrantar esto. En los Juegos Olímpicos podemos ver de que está en pleno juego y de repente el director silba o hace algo para pausar, quiere decir que hay algún problema, que ocurrió un problema. Entonces, otra vez ve lo filmado o tiene que chequear cuál es el problema. Si es que se quebranta la paz, es porque hubo un problema en nuestra vida. Problema entre los hermanos está conectado con el problema con Dios, ¿sí o no? Esto realmente es algo tan sensible y grave. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones siempre. Por eso si vemos en Romanos 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dice, sigamos, o sea, nosotros estando en la iglesia, sigamos lo que contribuye a la paz, reconciliación para ser uno. Y a la mutua edificación. El trabajo de la paz y de la mutua edificación es para el propio bien. Tenemos que esforzarnos para eso. Por eso en 1 Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el de otro. No hay que ser egoístas. No sabe perdonar lo que se ha equivocado. Y si es que hay alguna pérdida, no quiere salir perdiendo de nada. Ese hermano, esa hermana está lastimando.
el corazón de ellos. Igual con el corazón de una mamá que cuida a sus hijos, tiene que tener el mismo corazón de cuidar a los hermanos. Y hay que contribuir para la mutua edificación. En 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, en la iglesia están rajándose, están peleando. Y miren a los políticos de hoy en día, del mismo partido político, entre ellos se pelean, ¿no? Buscan cualquier error, lo revelan, que sea existente o no. Realmente es tan cruel. ¿Y esto puede pasar en la iglesia? ¿Y qué quieren hacer? ¿A qué quieren llegar? Dios no es Dios de confusión. Esto no es la voluntad de Dios. En la iglesia tiene que haber un orden, tiene que perdonar unos a otros, entender, tiene que haber amor. En la iglesia no se debe quebrantar la ley de Dios porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Tenemos que pensar de eso. Por eso no debe haber desorden ni peleas en la iglesia. Nuestra iglesia en el pasado también podemos recordar de que cada vez de que se reunían, peleaban, gritaban y realmente daba miedo. Y está haciendo un desorden total a la iglesia de Dios. Pero hemos crecido en la fe y por eso la iglesia también ha crecido. Hay el orden de Dios que ha puesto y esto no debe quebrantarse. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es que uno malentiende de esta palabra, aquí dice con todos los hombres. No se refiere a todas las personas, no se refiere a todos los santos que son salvos. Dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Quiere decir que hay que mantener la paz. También es difícil que haya paz entre dos personas incluso. Por eso hay un refrán judío que dice, cuando se reúnen dos personas, forman tres grupos. Que una persona forma un grupo y entre los dos también forma otro grupo. Y miren esto. No debe pasar esto. Nosotros, siendo salvos, tenemos que cumplir la paz y también tenemos que mantener la paz. Y estos son frutos del Espíritu Santo y esa obra del Espíritu Santo. Por eso, estando en la iglesia que es cuerpo de Cristo, tenemos que entender unos a otros y llevar la armonía con los dones dadas. Que sean débiles de la fe o fuertes de la fe, tienen que armonizar bien. Y hay que conllevar en paz. Por eso, en Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, porque sin esto nadie verá al Señor. Realmente yo pensé que esta palabra es muy difícil porque dice, seguid la paz con todos y la santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Esto también se refiere en Cristo. Entre los incrédulos no puede tener la paz con ellos, no puede haber la santidad. Sino esto se refiere entre los santos salvos, seguid la paz y la santidad. Y esto es algo que sí o sí deben cumplir los cristianos. Entre los cristianos deben cumplir la paz, pero sí o sí. La santidad cada vez más y la justicia de Dios cada vez más se tiene que cumplir en nosotros, porque los que ignoran de esto jamás podrán ver al Señor. Realmente esto es una palabra tan
miedosa y no debemos ignorar esto. Los cristianos escuchan la palabra y dicen, como yo tengo carne todavía, no tengo fuerza. Obviamente no puede hacerlo con su propia fuerza, pero si es que escuchan bien la palabra, obedecen la palabra, nos da la fuerza de cumplirlo. Dice algo que sí es posible. En 2 de Timoteo 2:22 dice, sigue la justicia y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sigue la justicia y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con los que tienen el corazón limpio a invocar al Señor, con ellos dice que sigue la justicia y la paz para cumplir la voluntad de Dios, para ser uno, para seguir la paz. Y en Proverbios 12:20 dice, hay alegría en el de los que piensan el bien. Los que quieren cumplir la paz hay gozo, y los que quieren quebrantar la paz también se quebranta el gozo y no puede existir. En Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si vemos en Romanos 14, salen los que son fuertes en la fe, todos pueden comer, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que no come. No juzgue al que come. Por eso entre los débiles de la fe hubieron problemas entre ellos. Pero comer, beber, eso no es un problema. Porque el reino de Dios no es para eso. Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto se debe cumplir entre los santos. Porque hay justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. También busquemos juntos Romanos capítulo 15, versículo 7. Romanos capítulo 15, versículo 7. Capítulo 15, versículo 7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Quiere decir que los pecadores como nosotros, a los necios, a los que faltan, Dios nos ha aceptado con su amor, ¿sí o no? Esto es la gracia de Dios que nos ha salvado, nos recibió. Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Nosotros fuimos hijos de Dios y para que sea gloria a Dios. Igual que esto, dice, recibíos los unos a los otros. ¿Por qué dice una palabra así? Como el Señor nos ha recibido, tenemos que ampliar nuestro corazón con nuestro amor y misericordia. Hay que aceptar a ellos. Pero uno escoge, esta persona sí puedo y esta persona no. Estando en la iglesia hay personas que les gustan el pastor y hay los que no le gustan el pastor y se dividen en dos grupos. ¿Cómo es esto? Esto es 0 puntos para todos. Haciendo eso realmente, miren qué ocurre en la iglesia. Con este corazón, ¿qué cosa puede evangelizar? Como el Señor nos ha recibido, tenemos que recibir unos a los otros para aceptar todo, para perdonar. Tenemos que ampliar nuestro corazón, como el Océano Pacífico, y aunque entra toda la basura en el mar, puede ser limpiado todo, ¿no? Igual que eso, nosotros también tenemos que aceptar unos con los otros para reconciliar. Por eso, honrar unos a otros, conllevar, ser unánimes para cumplir la voluntad de Dios. Por eso, en San Marcos 9:50 dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Por qué tenemos que tener sal para reconciliar? La sal es lo que da sabor a la comida. Igual que al momento de poner sal en kimchi, la cocina que estaba tan duro se pone suave y después se pone rico, ¿no?
Uno dice que el kimchi está rico, pero lo que dio sabor al kimchi es la sal, pero la sal no se ve en el kimchi. Lo que sazona la comida es la sal, porque sin la sal no puede dar sabor. Pero sí o sí se tiene que derretir toda la sal para dar el sabor. Dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Quiere decir que hay que sacrificar unos a otros. Igual que la sal se desvanece y se derrite, tenemos que sacrificar de nosotros. Y así se puede cumplir la paz y es lo más importante. Por eso, después les quiero decir una cosa más. Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Busquemos 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 a 20. Versículo 18 a 20. Yo les leo. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí dice que todo proviene de Dios y a través de Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación. También nos dio el ministerio de la reconciliación. Primero tenemos que conseguir la reconciliación con Dios y hay que mantener eso. Y entre ellos, entre los santos, estando en la iglesia, se tiene que cumplir la reconciliación con Dios. Pero aquí dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. A los que todavía no son salvos, poniendo detrás la gracia de Dios, y sin conocer la benignidad de Dios, su amor, los que no son reconciliados con Dios, hay que predicar la palabra, el evangelio a ellos, para que puedan recibir la salvación, para que puedan ser reconciliados con Dios. Esto es el ministerio, es el oficio y es la misión. Nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Si es que toma en cuenta nosotros los pecados, entonces es destrucción. Pero los pecados fueron enviados a Cristo y ha aceptado todos estos pecados. Y es predicar toda esa gracia a ellos. Somos embajadores quien predicamos este evangelio. Por eso nos dio el ministerio de la reconciliación. También nos encargó la palabra de reconciliación. Esto es el evangelio. Predicar la gracia de Dios para que reciban la salvación y para que se reconcilie con Dios. Esa palabra de reconciliar es el evangelio, porque escucha el evangelio, puede recibir la salvación, ser perdonado de los pecados, también reconciliar con Dios. Por eso nosotros somos ministerios de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Dónde está el Dios invisible? Está en Cristo. Y a través de Cristo se manifestó el amor de Dios, se manifestó su palabra, también la gracia de Dios. Y ese Cristo, ¿en dónde está? Está en nosotros. Está en nosotros. Y tenemos que saber manifestar de Cristo en el mundo. La palabra de Dios, el amor de Dios, hay que manifestar a los otros. Por eso, para que ellos puedan reconciliar con Dios. Y esta palabra no solamente fue dada a los apóstoles, porque nosotros también tenemos que ser embajadores de Cristo y hemos recibido ese ministerio de la reconciliación. Nos ha encomendado su palabra, que es el evangelio, y tenemos que predicar eso. Por eso
Nosotros somos el sacrificio de Él. Y no solamente es para nosotros, sino es para predicar a otros siendo embajadores. Palabra del Señor. Para reconciliar, difundamos en el mundo. En el Evangelio, ¿no? Hay que difundar en el mundo. Esa misión nunca tenemos que olvidarlo. La relación de enemistad que teníamos con Dios a través de su Hijo unigénito nos ha reconciliado. Y esa verdad, como lo hemos comprendido primero, tenemos que predicar esta verdad. A todos los que están en contra de Dios, los que desobedecen a Él, los que viven en contra de Él, Él está con sus brazos abiertos de amor y esta verdad tenemos que predicar a otros. Y también la palabra tan asombrosa dice en Proverbios 16, versículo 7, dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Yo viendo esta palabra me sorprendí mucho. Si es que los hombres son agradables a Jehová, a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Cómo es esto? Los que son enemigos con Dios obviamente son desobedientes para siempre, pareciera que son incrédulos para siempre, pero si nosotros agradamos a Jehová, esas personas viendo a nosotros realmente pensarán que en ese hombre sí hay verdad, hay vida de Dios, sí hay la gracia de Dios. Ellos pueden arrepentirse de sus pecados y regresar. Igual que Jacob vivía con su propio ingenio y salió de allí y ha visto que su hermano mayor Esaú estaba viniendo a él con sus 400 soldados. Entonces él se asustó y se quedó luchando toda la noche con el ángel en el vado de Jacob. Y el ángel tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob. ¿A qué se refiere eso? Se ha destruido Jacob. Su ingenio propio se quebró totalmente. Desde ese momento él fue un cojo. Y después de eso él obedece a la palabra sí o sí. Se quebrantó todo lo que él quiere vivir como él quiera. Por eso, sabiendo eso, Esaú estaba viniendo para matarle. Sin embargo, Jacob cuando andó junto con Dios y se arrepintió, y Esaú pacificó con Jacob. Cuando uno agrada a Dios, aunque sea su enemigo, lo pacifica. Abimelech, el rey filisteo, odiaba a Abraham. Sin embargo, él ha visto que vivía según la palabra de Dios. Y entonces vino Abimelech con Ficol, príncipe de su ejército, y dijo: Dios está contigo en todo cuanto haces, que tú eres bendito de Dios. Hagamos un pacto de que no te haré daño ni tú a nosotros. Y así se reconciliaron. Si viven según la voluntad de Dios, hasta hace reconciliar entre los enemigos. Quiere decir que hace salvar a otros y hace creer que Dios está con nosotros. Por eso nosotros, a todos los pecadores que van a ser destruidos, tenemos que tener el ministerio de reconciliar predicando el Evangelio. Porque sin haber creído en Dios ahora son enemigos. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, así que vuélvete a mí. Tenemos que testificar de esta gracia de Dios para que reciban la salvación y tenemos que predicar este Evangelio. Que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para predicar este Evangelio tenemos que llevar una vida correcta a que ellos puedan arrepentirse y regresar a Dios. Reconciliación con Dios. Paz con Dios. Sucesivamente se tiene que cumplir esto en nuestra vida. En vida de obediencia, reconciliación con los hermanos, también para los que no son salvos, predicando el Evangelio, hay que hacerles cumplir la paz con Dios. Ahora ya estamos en 1 de agosto. Hoy día
Ahora por coronavirus realmente está muy difícil de predicar el Evangelio, pero desde el día 23, como está predestinado el retiro de verano, sí o sí tenemos que cumplir para que podamos realizar el retiro de verano. Y sí o sí tenemos que hacer el seminario bíblico para predicar a todos los que todavía no son salvos, a que reciban la salvación. Hay que preparar orando todos. Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, éramos nosotros alejados de ti y fuimos tus enemigos. Y para nosotros has enviado al Hijo unigénito tan santo, ha muerto por nosotros y has quitado la enemistad contra ti, nos has reconciliado y nos has dado la gloria y la esperanza viva de entrar en tu reino. Ahora la vida que nos resta, que queremos obedecerte, Señor, y queremos que sea constante en la paz contigo. También entre los hermanos salvos, amar unos a otros, perdonar unos a otros y ayudando unos a otros. La paz con Dios queremos que cumpla entre los hermanos y en la iglesia para que podamos predicar el Evangelio a todos los que no han escuchado este Evangelio todavía, para que pueda pacificar y reconciliar la relación contigo, Señor. Ayuda para que pueda haber esta obra, para que termine rápidamente esta catástrofe de COVID, para que podamos predicar el Evangelio libremente y compartir la comunión. Todo te dejamos en las manos santas y hemos orado en nombre de Jesús. Amén.